nuestro trabajo, ser radio es nuestra misión. Nacimos radio y luchamos, es nuestro amor. Ser radio es ser maestro, obrero y embajador, que lleva tras las fronteras, Argentina, nuestra voz. Ser radio es ser poeta, deportista, viñador, gran amigo en pueblos chicos de cosas. ¡Estoy orgulloso! ¡Estoy orgulloso de ser argentino! Muy buenos días, mi nombre es Erika y trabajo para Cubema, los asesoro en temas legales y cualquier requerimiento administrativo que la asociación solicite. Estamos ubicados en la calle Gutiérrez al 51, en el primer piso, en pleno corazón de Mendoza. La asociación se reúne los días martes y jueves en el horario de 9 a 12 horas. Igualmente el espacio denominado Salón Malvinas Vives está abierto a cualquier público que quiera interesarse de los temas que trata Cubema y visitarnos de 9 a 14 horas. Esperamos contar con su grata presencia y este espacio es para todos. Historia contada de esta manera, con hechos reales y sin exageraciones, te invito a apoyar el canal. Suscribirte y dejar tu like ayuda a que estas historias sigan saliendo a la luz. Para muchos, el hecho de que esta gaviota se posara durante la tarde sobre la chimenea de la Sixtina ya era un buen augurio. Y mientras pocos pensaban que los 115 tomarían hoy la decisión, miles rezaban en San Pedro pidiendo un nuevo papa. A medida que pasaban las horas crecía la expectación y cuando ya cayó la noche, la plaza estaba llena de romanos y de fieles que desafiaron a la lluvia, confiados en el humo blanco que llegó, como siempre, de improviso. 7 de la tarde con 5 minutos y salió humo blanco. A la quinta votación ya ha sido electo Papa, como ratifican también las campanas de la Basílica de San Pedro. La alegría se desató en la plaza y más aún la expectación. Muchos pensaban que una decisión rápida era sinónimo de que habían electo a uno de los favoritos. Sin embargo, la sorpresa llegó una hora después, cuando el cardenal protodiácono anunció el nombre. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Alegría y estupor. El nombre lo habían escuchado pocos en la plaza y muchos se preguntaban quién era y de dónde venía. Viva il Papa, viva Francesco I, bellissimo, un Papa umile, un Papa che probabilmente ci fa riscoprire le origini della cristianità. Siamo felicissimi, viva Francesco I. Ya se sabía que la elección de 2005 había recibido una buena cantidad de votos, pero también se sabía que él mismo había rechazado esta opción. Esta vez, por alguna razón fue distinto y su nombre ya sonaba antes de que entraran en la Capilla Sixtina entre las posibles sorpresas de este cónclave. Finalmente Jorge Mario Bergoglio, ahora Francisco I, se asomaba a la logia de la Basílica de San Pedro. El primer papa jesuita, el primer latinoamericano, el primer argentino y el primero en la historia en tomar el nombre de Francisco. Ustedes saben que el deber del cónclave era de dar un obispo a Roma. Pareciera que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo al fin del mundo. Lo primero que ha hecho el Papa electo es pedirle al pueblo de Roma que el pueblo le dé la bendición. Et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Un gesto de humildad que señala las características del hombre que eligieron como pontífice y que entregó la indulgencia plenaria y su primera bendición a la ciudad y al mundo.
Pasada la sorpresa llegó la alegría, sobre todo entre los argentinos que por casualidad se encontraban en la plaza. ¡Argentina! 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 Es un hombre sencillo, de corazón grande y que está al lado de los más pobres. Muy emocionado porque no nos esperábamos. Yo pensaba que iba a salir el de San Pablo, Dilo Scherer. Es impresionante, es decir, realmente es increíble, porque no es esto, todos estábamos aquí creo que esperando que fuese un papa brasilero, ¿no? Es decir, de repente escuchar que sea Bergoglio, que sea argentino, es algo que nos sorprendió, no lo podíamos creer. Cuando escuchamos el nombre empezamos a saltar y gritar, porque totalmente sorprendidos. Lo primero que hizo el nuevo Papa esta noche fue llamar por teléfono al Papa emérito Benedicto XVI, a quien irá a ver cuando le sea posible. Mañana celebrará su primera misa como pontífice en la Capilla Sixtina. El sábado recibirá a los periodistas y el domingo presidirá su primer Ángelus. La misa de inauguración del pontificado del Papa Francisco I se realizará aquí en esta misma plaza el próximo martes 19 de marzo. Y como es también jefe del Estado Vaticano, se espera que lleguen delegaciones oficiales de todas partes del mundo. Argentina sigue esperando, yo quiero ir, espero ir. Ojalá pueda. Bien, que era una iglesia pobre para los pobres. ¿Cambió algo en este sentido en el Vaticano y en la iglesia? Y en esto me ayuda mucho el secretariado para la economía, ¿no? Ahora está un laico que manda Maximino, eso. Maximino. Primero estuvo el padre Caballero, el padre Guerrero, Caballero es el actual, que 3 años y medio sistematizó las cosas, y ahora el segundo pasó, el padre terminó su trabajo aquí, ahora creo que va a Salamanca, director de una casa de ejercicio, que es su profesión. Los argentinos no somos el premio Nobel de la simplicidad, ¿no? O sea, somos especialistas en complicaciones. Sí. Así que no me extraña eso, ¿no? Sin embargo, he conocido gente argentina buena que ha venido acá, con la cual he podido dialogar. O sea, yo apuesto a la bondad del pueblo argentino, ¿no? Al gran pueblo argentino salud, ciertamente. Es un gran pueblo. Les agradezco a ustedes lo que hacen. No es fácil ser periodista, no es fácil dar las noticias, manteniendo esa tensión entre la realidad, la objetividad y la curiosidad, ¿no? Que siempre tiene que haber un anzuelo para tirar la atención, ¿no? Y recuerdo las grandes virtudes del periodista, las 4, evitar 4 pecados. La desinformación, el periodista informa todo. La calumnia, el periodista no calumnia. La difamación, el periodista no difama. Y la coprofilia, el periodista no vive solo de los escándalos, sino que va más allá. Así que gracias por lo que hace en todo este sentido. Gracias a usted, porque su voz es muy necesaria, no solo en el mundo, sino también en su país. Gracias. Y gracias por sus viajes a Ucrania, ¿eh? Qué coraje que tiene usted, Dios mío. Gracias. Gracias. El pueblo, nuestro pueblo, la idiosincrasia. Sergio. Déjame, Carlos, déjame recordar este momento, porque cuando yo en aquel momento estaba en mi trabajo, vos sabrás que mi profesión está cercana a la salud. Y en ese momento yo recuerdo que teníamos un tele para que los jóvenes y adolescentes pudieran recrearse y ver televisión, y por casualidad yo sabía que estaba todavía en veremos el tema de elección del Papa, y paso y veo el tele y la imagen esa de la chimenea del humo blanco, dije, me voy a detener a ver quién es. Y no puedo negar que fue muy emocionante, porque dice, bueno, en momentos, si ya hay papa, habemos papa, y cuando nombran su apellido, yo realmente lo conocía a Bergoglio, porque bueno, era el papa de los zapatos que caminaba el conurbano, caminaba las villas de Buenos Aires. Y era el Papa que son los mismos zapatos que después lo acompañaron en su papado.
Él nunca abandonó sus zapatos, y con esto dice, habla mucho de él. Y con respecto, bueno, me emocioné mucho, no entendía, me tuve que sentar porque se me aflojó el cuerpo. Nunca me imaginé que un papa, o sea, quiero decir que un cardenal argentino fuese elegido, y está muy peleada ahí el tema de la elección. Creo que fue la segunda o tercera votación que él recién sale como papa, y porque estaba justamente este papa brasileño, no recuerdo el apellido, muy en disputa. Fue un momento muy emocionante para mí. Y con respecto a, y después que fue el papa al fin del mundo, fue el papa que el anterior creo que era alemán, Ratzinger era alemán, y veníamos de Juan Pablo polaco, que también, bueno, y tener un papa argentino implica que la iglesia se diversificó, la iglesia cambió, la iglesia modificó todo su paradigma, que hasta ese momento era muy rígido, generando mucha hegemonía en el clérigo, pero el Papa en ese momento y posteriormente también generó todo un cambio. Y justamente tu pregunta debe estar relacionada a la complejidad de la sociedad argentina, que es tan compleja, tan dinámica, tan cambiante, y que el Papa, imagino que se iluminó con todo ese idiosincrasia argentina para después proyectarla y recrearla también a nivel de la diócesis y de las demás iglesias que se esparcieron por el mundo. Pero su idiosincrasia la llevó, me parece que va por ahí. Y él cuando dice esto de que no somos simples los argentinos, es porque justamente no lo somos. Somos complicados. Somos complicados y no creo que cambiemos en el tiempo. Pero qué buen tema que has traído, Carlos, muy bueno. La reflexión, es decir, cómo el Papa Francisco luchó, peleó, y es más, lo que es la política, cómo lo fueron a visitar los políticos y disfrazando la verdad con la mentira con la verdad, la careta, y él los aceptó a todos. Y cómo resolvemos el hoy para adelante, un mensaje, una reflexión a los padres, a los adolescentes, a los docentes. Wow, qué tema porque ¿qué le decimos a los docentes? ¿Qué le decimos a los padres? ¿Qué le decimos a los jóvenes y adolescentes? Jóvenes y adolescentes porque primero uno intenta que ellos van a ser los futuros líderes, los futuros profesionales, los que llevan adelante a la provincia y el país. Pero si hay un mensaje que hay que decirle a los docentes y a los padres es que estén presentes, que dialoguen, que haya mucha comunicación, que formen a sus hijos, a sus educandos en valores. Hoy tenemos qué bueno que lo traes también, porque hoy principalmente el gran dilema, el gran problema que tenemos los que trabajamos en salud y en educación es que terminamos formando o apoyando a los papás, que les cuesta muchísimo ser y convertirse en papás y en educadores y formadores. Hoy un padre no sabe qué hacer. Muchas veces vienen los padres a la consulta y te dicen, no sé qué hacer. Y eso es terrible, eso es tremendo. Porque una persona, un adulto que ya caminó, que ya anduvo, que ya experimentó muchas cosas, no sepa qué transmitir, estamos en graves problemas serios. Hoy un joven, un niño, no sabe resolver ecuaciones simples, no sabe reflexionar y tener un pensamiento analítico, reflexivo, y esto es sumamente complejo. Entonces, como conclusión o como consejo, dialogar, usar como disparador lo que pasa en Argentina, lo que pasa en las noticias, para introducir un ejemplo que tenga que ver con estas vivencias, con la resolución de problemas. Esto es lo principal que necesitamos, alguien que oriente a resolver problemas y que le diga a los jóvenes, mira, en este tema te doy mi opinión y mi experiencia, mucho no sé, pero descubramos juntos. Lo peor que le puede pasar a un joven es no saber qué hacer. Por eso son los disparates que cometemos. Y bueno, ahora le voy a dejar un poquito a
mi compañera y enseguida te doy un ejemplo claro de esto que estoy hablando. Espera, antes de dar un ejemplo claro, querida audiencia, hemos empezado el programa a full porque, como se han dado cuenta, viajamos a Neuquén, viajamos a Puerto Argentino, a Islas Malvinas, y mientras tanto estuvo presente y no lo pude presentar. Por favor, presentate, porque la audiencia no sabe quién sos. Qué bueno, Carlos. Bueno, mi nombre es Sergio Ramírez. No voy a decir a qué me dedico, les voy a decir qué soy. Soy papá, soy abuelo, soy un buen amigo, que eso me lleva la mayor parte del tiempo. ¿A qué me dedico? Sí. Soy licenciado en trabajo social, me especialicé en atención en salud mental infanto-juvenil, y que eso es mi tarea que hago. No soy eso. Soy papá, soy abuelo, soy amigo, soy hermano, pero me dedico a la salud mental infanto-juvenil. Por eso el hecho de ser, primero, muy bien dicho el orden de los factores hace el producto. El producto es ese profesional que está orientando a la salud mental de esos chicos en base a tu propia experiencia como persona. Explicarle a la audiencia cómo es tu actividad, los horarios, dónde está tu academia, cómo hacen para encontrarte, contactarte, y cómo es la actividad de cada día con los chicos. Bien, formo parte de un equipo interdisciplinario en salud mental. Dependemos de la Dirección de Salud Mental de la provincia de Mendoza y trabajamos bajo las órbitas de la Dirección de Salud Mental. Tenemos distribuidos, bueno, mi lugar específico, mi espacio específico de trabajo es infanto, de salud mental infanto-juvenil, ubicado en Guaymallén. Atendemos a la población infanto-juvenil de 3, 4 años hasta los 18 años, en diversas problemáticas. Pero esto no lo hago solo, lo hago con un equipo interdisciplinario conformado por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos. Bueno, nuestra atención está dirigida a tratar de ayudar y orientar a jóvenes que por algún motivo han perdido su camino, han alterado su salud mental, provocando o generando problemas de relaciones con los demás, con la propia familia, y provocando serios problemas por uno mismo, porque una persona que pierde el camino está desorientado, desorganizado, no sabe cómo encauzar su vida, comete errores, afecta a otras personas a veces sin querer, y esto tiene que ver por la falta de orientación, porque algo le pasó en su vida, un cambio profundo, una situación angustiante que por ahí lo desestabiliza de tal manera, y ahí acudimos a los espacios de salud mental, a acompañar y orientar y tratar de sanar en lo posible. Esta pregunta tiene algo que ver con la actualidad y con la historia, y en una oportunidad lo tocamos, pero te quiero hacer recordar porque necesito una reflexión definitiva, porque es muy interesante el resultado de lo que te voy a decir. El año pasado, en el departamento de La Paz, un adolescente entró a la escuela, entró al aula, nadie la controló, pero llevaba un arma, y allá la mostró, y todo, bueno, entró en un caos total, como diciendo, ¿cómo puede ser? Y desde ese momento se tomó en juicio a los padres, a los profesores, a los docentes, y tuvo una terapia, tuvo un seguimiento, la chica, a tal punto de que las cámaras GESEL dieron por resultado hace un mes que la actitud que ella tuvo fue producto de una violación de un personaje de la escuela que, no sé, preceptor. Bien, sí, me acuerdo el caso, creo que eso fue un caso que impactó profundamente a las instituciones, pero profundamente a la familia también. Recuerdo que, bueno, las imágenes daban primero una sensación de una crisis de salud mental severa,
con un ataque de excitación psicomotriz, que es lo que se usa habitualmente en los diagnósticos presuntivos. Obviamente los equipos empezaron a trabajar y sí, el desenlace era que la intención de introducir un arma de establecimiento educativo fue buscando primeramente a una preceptora, y finalmente se dio con el paso del tiempo y con la orientación y acompañamiento adecuado, que había sido víctima sobre la integridad sexual, con un hecho gravísimo que es penado por la ley, pero sobre todo porque deja cicatrices profundas en la persona, en este caso una niña. Y bueno, a esto nos referimos cuando hay elementos que hacen que los jóvenes o las personas estén bajo los efectos de un acto traumático, violento, como es este caso. Bueno, las alarmas se producen y pueden llegar a producir este tipo de cosas, porque no se alcanza a reflexionar. Pero de todos modos es un hecho gravísimo que ocurrió sobre un adolescente o una persona en formación, y realmente grave. Sí, me acuerdo, Carlos, de la situación de esta niña, que ojalá que actualmente esté más acompañada y orientada, y sobre todo que pueda haber sanado en su interior algo o reparar algo de lo que le sucedió. Estos son los hechos que nos enfrentamos permanentemente. Hay hechos de esta clase en niños y adolescentes. Pasa que en los niños es difícil que puedan verbalizar lo que le pasa. Se transforman en personas aisladas, ánimo deprimido, se aíslan de tal manera que no quieren comer, no quieren dormir, o les cuesta dormir, y es realmente complejo y muy difícil de sobrellevar. Inclusive las personas pueden llegar a cometer actos sobre las personas, como el suicidio, porque es intolerable esto cuando ocurre. Es realmente difícil de trabajar. Sí. Es difícil seguir adelante sin presentar a la persona femenina que tenemos. Audiencia, perdón, la dinámica de este programa me lleva a seguir para adelante. Así que le voy a pedir a la dama que se presente, a tu audiencia. Gracias. Yo soy Estela Copolino, jubilada también de la salud, enfermera, trabajé en psiquiatría, hospital psiquiátrico Pereira. Así que lo que vos decís, hay muchas cosas que nosotros, en los mayores, adultos que hemos trabajado, tienen esos antecedentes. Han sido abusados o algún maltrato, un desencadenante. Generalmente llevan una predisposición y después el desencadenante hace la reacción de la enfermedad. Pero en un adolescente, en un niño, un abuso es difícil de superar, es irreversible, un daño grave que le hacen. Algunos como que lo tapan, lo olvidan, no se dan cuenta, y por eso se produce la enfermedad, porque como que lo borran lo que han tenido. Más he trabajado en los adultos, ¿no? Pero la base está en que hacen desencadenantes graves. No sé, algunos tienen más voluntad de superar, poder sobrevivir con lo que les pasó. Pero yo creo que no es la sociedad argentina, yo creo que el mundo entero. Nos damos cuenta cuando fue el ejemplo de Jesús. La masa de gente se dejaron llevar por la insinuación de alguien, y sin tener conciencia gritaban que lo soltaran a Barrabás y que lo mataran y que lo mataran y que lo crucificaran, sin tener raciocinio de por qué lo hacían, porque no le hizo daño a nadie, y el Pilato lo único que hizo lavarse las manos. Entonces esto pasa, yo creo que desde que el mundo es mundo. Hay algo
que falta en la humanidad, que es como no somos robots, somos complicados, dijo el Papa. Complicados y no somos sencillos. Y nos llevamos a lo mejor por la vida que hemos ido pasando, hemos reaccionado a lo que nos pasa en la vida, como pasa ahora con la juventud que se rebela. No tienen conciencia de que al rebelarse o hacer daño, como hacerle daño a los demás, se están haciendo daño a ellos mismos, porque les reproduce un daño grave. En la persona que delincuente, por ejemplo, la persona que delinque vive no sé cómo pueden tolerar las cárceles, están atados a esa situación y no son felices, porque en esto no puede producir felicidad una situación así. Son personas que no son felices y son como masoquistas. Y me da la impresión de que algo está faltando en la sociedad. No escuchan, no aprenden a escuchar o por lo menos a razonar lo que escuchan. Escuchan de acá y les sale por el otro lado y después se olvidaron lo que voy a decir. Voy a hacer la educación, yo he hecho educación para la salud, con lo que menos podés con las familias. No sos profeta en tu tierra, ¿no es cierto? No. A veces no podés. Sí, yo... O están esos profesionales que dicen, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Políticos, por ejemplo. Me parece que no es lo correcto. Ahí está la base de la educación. ¿Cómo haces? Claro, yo creo que, por ejemplo, con el asunto de los teléfonos, de los celulares que los chicos agarran, hay que unirse a ellos. Por ejemplo, no me he presentado, pero ¿en qué sentido? Yo también soy abuela, tengo a mis nietos adorables. Yo me arrimo a ellos cuando están con el teléfono, como lo hice con el adolescente, y a ver qué están haciendo, y comparto con ellos lo que están haciendo. Entonces a veces hay cosas que les veo, no, eso ustedes no tienen que verlo porque pasa esto. Explicarle al chico por qué lo retas o por qué no pueden. Porque a veces el chico va a decir, bueno, podés hacer esto, pero no le dicen por qué no lo debe hacer. Yo al adolescente lo pesqué una vez con la computadora, era un chico, ponele que tuviera 9 años, a lo mejor menos. Le interesaba mucho de salud cuando era chiquitito, quería que yo le enseñara los primeros auxilios, todo eso. Y lo estoy viendo, propone, bueno, observarlos, no que se sientan vigilados, sino observar lo que están haciendo. El chico estaba tratando de ver qué pasaba en el bostezo con el cerebro. Entonces hay que apoyarlos en eso. Como los mellizos, que ellos empiezan a inventar una historia en los juegos. Y entre ellos dos se relacionan, y desde que terminamos la relación esa, hacen una historia, o una historia familiar, o programan alguna cosa así. Eso es muy sano. Déjame que aporte algo, y si la salud mental nos orienta y nos ayuda. Los dispositivos, cualquiera sea, tablet, teléfono, televisor, ya viene todo enlatado, ya está ahí, no tengo que buscar más, está ahí, no tengo que preguntar, lo veo y es lo que está, lo dado. Pero cuando un niño busca, cuando un niño investiga, cuando un niño puede producir sin el artefacto, estamos generando individualidades que tienen que ver con la autonomía y la independencia. Esto es maravilloso lo que estás contando, porque que crean una historia, que puedan poner el cerebro, las neuronas, o sea que los primeros años de vida son principales por la neurociencia nos enseña que la sinapsis se va produciendo, y los conectores que hacen a la memoria, la inteligencia, la capacidad reflexiva y demás, se va desarrollando de tal manera que esos primeros años son espectaculares para producir eso. Y que un niño te diga,
estoy investigando cómo un bostezo, mirá el derrame psíquico, la producción psíquica que lleva a la pregunta y a la búsqueda de o sea, a partir del interrogante, la búsqueda de una satisfacción de esa duda. O sea, investigo, creo la duda, investigo, busco y me genero la respuesta. O sea, yo pienso, ¿qué le habrá pasado en su cabecita para decir qué pasa cuando yo bostezo? ¿Qué le pasa en mi cabeza? Sí, nunca lo hubiéramos pensado, ¿no? Nunca lo hubiéramos Esto es pensado. maravilloso. Y que dos personas busquen una historia, recrean una historia, hacen lo que hacemos en teatro. Lo creativo del teatro, lo maravilloso del teatro es que nos permite pensar, reflexionar, inventar, crear y modificar escenarios Claro, diversos. la creatividad es muy importante. Inventar un juego o inventar, armar algo, eso hay que acompañarlos, diciéndole esto se puede, esto no se puede, y decirle por qué no se puede. Ahí está los fundamentos, las bases. ¿Por qué? La pregunta del por qué. Y la respuesta clara, pero contundente, como docente, no como padre que le castiga, que le pega, que límites, que límites y estricto. Entonces vas a las bases y empezás a hacer docencia, fundamentando el por qué. Claro. Yo hice educación al alcohólico. Por supuesto con mi hermano no pude porque tenía una personalidad depresiva y lo llevó al alcoholismo y a la muerte. Joven. Porque se contradecían unos hermanos con otros, la familia. Me complicaba más todavía entre hermanos. ¿Sí? En cambio, cuando uno trabaja profesionalmente, trabaja desde afuera, ¿viste? Poniéndose la pantalla del profesional. Y hacía educación al alcohólico y fue positivo. 2 nomás reincidieron, pero era porque uno tenía un trastorno de personalidad que es difícil de tratar, creo que no es tratable la personalidad, y llegó a hacer una sobredosis de psicofármacos y falleció. Y el otro era un paciente de la calle, ya era muy adulto, mayor de edad, y dormía en un rinconcito de una carpintería. Ese ya reincidió en todo, pero los otros no volvieron nunca más a internarse. Tuvo un resultado positivo. Yo creo que trabajé con 12 mientras estaban internados, así que les hacía leer qué es lo que era el alcoholismo, cómo se daba, porque no es tomar un trago el alcoholismo, sino cuando toma físicamente, entonces les hacía trabajo lúdico yo, para que fueran entendiendo. Pero yo me doy cuenta que a las personas, yo vivo educando para la salud sin darme cuenta, ¿viste? Pero a veces no te escucha la gente, no te sabe escuchar. No te escucha. No, en serio, como que diciendo, creo que está bien, sí. A veces todos nos equivocamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que el mundo es así. Tenemos alguna fallita que se nos escapa. Justamente esa falla hay que minimizar el riesgo de error y tratar de que se vayan educando, introduciendo valores a la primera infancia. En la primera infancia es donde tenemos que trabajar fuertemente. Ya después los esfuerzos se van achicando las posibilidades. Una de las cosas que no conté es que, y por ahí Carlos sabe, pero por ahí la audiencia nueva no, es que aparte de ser profesional de la salud, me dedico a la práctica de judo. Hace poquito, en octubre del año pasado, rendí mi cuarto dan de judo. El judo nace en Japón y soy un lector ferviente de la cultura japonesa. Y voy a hacer una comparación de cómo es el proceso educativo en Japón y acá en Mendoza, o en Argentina. A partir de la ley 2671, que me equivoqué de ley, la educación, si
hubieron muchos procesos educativos y tuvieron sus motivos por los cuales nace la educación. Actualmente seguimos con una educación muy arraigada a lo histórico, a lo concreto, a la historicidad, y no ha tenido grandes modificaciones en cuanto a los procesos educativos en sí. ¿Y para qué sirve la educación? ¿O a dónde está orientada? Actualmente se centra mucho, lo escuché a Cornejo y a su ministro de Educación hablar de que están contentos porque las aulas están llenas. Ellos miden la educación o los procesos educativos con la cantidad de alumnos que asisten. No hablemos de calidad educativa, eso no lo hablamos. Hablamos de cantidad, no de calidad. Y acá tiene un error gravísimo. En Japón, quizás no lo sepas, o si lo sabes, te comento. No reciben, los alumnos que entran a Japón no reciben instrucción educativa sino hasta el 5º grado. Voy a decir, ¿qué cornos hacen desde jardín hasta el 5º grado? La gran pérdida. Ellos pensaron y dijeron, vamos a formar primero a la persona. Claro, eso. Vamos a formar primero a la persona. Vamos a hablar de valores. Vamos a introducir que se autoconozcan. Eso, pero ¿qué hace el otro? O sea, la disciplina. Y no digo como algo radical. Simplemente a ellos les enseñan a ser educados con el prójimo, a respetar la vida propia y la del prójimo. Y eso es todos los días. Salen a la calle, esperan el semáforo, no pueden pasar. O sea, tienen una cultura de la disciplina, es enorme, y son prolijos. Hasta las cárceles en Japón son prolijas. Hay un horario para desayunar. Bueno, ya termino la idea. Entonces, hasta el 5º grado ellos no reciben nada de matemática, nada de lengua, nada. Forman personas. Una vez que están formados, recién en 5º grado enseñan a sumar, a restar. El objetivo es otro, formar personas. El presidente de Japón, que es emperador, no presidente, se inclina hacia los docentes. Los docentes tienen la jerarquía en la sociedad, son más importantes que un científico, o están ahí, porque tienen la obligación de formar personas. Los preparan para formar personas, no para científicos, no para ingenieros, eso lo van a hacer después. Primero forman a la persona. Está bien. Yo tenía otra idea de los japoneses porque yo no he leído mucho, más me he dedicado a la parte de enfermería, de salud, todas esas cosas, y ahora fue teatro, todo eso. Vamos a dedicarnos a una pausa para que descanses y retome el tema. Así que a tomar café, a tomar té, a tomar de todo lo que hay ahí, es autoservice. Así que tienen franco. Y aunque me espere un porvenir de mi amistad, resistiré. Cuando ya el asunto esté muy feo, cuando abusen de mi buena fe, cuando se me acabe el desempleo y ya no me dé para comer, me indignaré, me sentiré estafado, soportaré sus drogas pero no les tocaré. Sé que los sueños pueden más que los pensados, me indignaré.